Hola, ¿cómo están? Soy Andy. Como pudieron ver en este video vamos a estar dibujando personajes de anime con marcadores Ohu. Estoy feliz de poder probar estos materiales porque me mandaron todo el paquete que son los marcadores, las plumas de gel, estilógrafos y un cuaderno. Quiero aclarar que esta es mi primera vez usando este material, así que antes de grabar hice 2 pruebas que en un segundo les voy a enseñar. Siempre me gusta comenzar con un unboxing para que puedan apreciar, y una vez hecho eso vamos a pasar a los dibujos. Vean, son muchísimos colores. Esta hoja transparente es para que el marcador no se traspase a la siguiente hoja, y estas hojitas para que tengan la muestra de cómo raya cada marcador me gustaron mucho porque las usé como guía todo el tiempo para los colores que iba eligiendo. Se inicia y aquí le doy, ¿no? No te puedes dar presión. Ups. ¿Qué hizo, man? Como todas las personas presentes somos muy indecisas, preferimos anotar todas nuestras opciones en una ruleta y lo que saliera es lo que íbamos a dibujar. No especificamos con el personaje porque ahí sería un reto mayor. Normalmente me gusta dibujar lo que tengo ganas en ese momento, nada más era la indecisión del anime. No le quise dar mucho tiempo al boceto porque quiero pasarme directo a pintar. Como les decía, utilicé esta hojita como referencia para saber cómo iba a pintar cada marcador, ya que el color de la tapita y cómo pinta en realidad es un poco distinto. En todos los dibujos que haga hoy van a ver un proceso muy diferente porque no sé usar marcadores. Ya aprendí algo, pero en el momento que estaba grabando, pues no. Claramente esto no es un tutorial, pero igual les voy a estar mostrando todo el proceso, o al menos lo más entendible del proceso, para no hacer este video tan largo. Ya ni les dije quién es el personaje. Como salió Chainsaw Man y ya estaba un poco harta de los mismos personajes que siempre dibujo, quise dibujar a Kishibe, pero en su versión joven, porque no tenía ganas de pintar cabello güero. Todo lo que están viendo son improvisaciones que en el momento se me ocurrieron para resolver cómo iba a pintar el cabello, cómo iba a pintar la ropa. Decidí que aunque no fuera tan fiel al personaje al final, por ejemplo la camisa, que no se entendiera que era blanca, no iba a ser un problema porque el punto era practicar. Que claramente le eché muchas ganas, hay mucho esfuerzo detrás de este dibujo porque yo les quería mostrar un buen resultado. Pero a lo que me refiero es que todo se trata de prueba y error. No se desesperen si algo les sale mal. Entre más lo hagan, mejor les va a salir. Espero que lo recuerden. A mí me encanta prender velitas mientras dibujo. Estuvimos muy emocionadas de que saliera Mob en esta ruleta. Debo admitir que hicimos un poco de trampa. Antes de Mob salió otra opción, pero esa la dejaré para el final. Creo que se nota, pero amo dibujar a Mob. Podría dibujarlo todo el día, solo que no puedo dejar todo mi tiempo para esto. Aquí cometí un error y no sé por qué le pasé el marcador así. No supe por qué hice eso, pero ya no lo pude arreglar, simplemente lo disimulé y ni modo, ahí va a quedar para siempre. Me encanta el aspecto de Mob cuando Yulo toma el control de su cuerpo. En general de cualquier personaje, pero como estamos dibujando a Mob, le puse ese circulito que es como un chapete rojo. Si les pudiera dar consejos para que puedan practicar sin presiones, sería esto: no se preocupen por el resultado. Y algo que me ha servido mucho últimamente es hacer bocetos por unos 10 minutos antes de pasar al dibujo final para soltar la mano. No sé si han visto que hay gente que hace círculos o garabatos o lo que sea. A mí me gusta más practicar haciendo rostros. Es como tú te sientas más a gusto. Digo esto por si alguien tiene la frustración de que cuando está dibujando y no le sale, y no le sale, y no le sale, a veces es porque no calentaste la mano. Y lo digo por experiencia propia. Les quiero confesar que todos mis videos son improvisados, me refiero a cuando estoy grabando el audio. Normalmente trato de explicar lo que estoy haciendo en el video, pero por el momento quería compartirles estos tips. Y lo que se me ocurre ahorita es, además de calentar la mano, que para inspirarse vean procesos de dibujo o consuman arte de otras personas. Y pónganse metas. Con esto me refiero a que identifiquen qué es lo que quieren mejorar y de ahí se pongan a dibujar sobre eso. Creo que esto ya lo he mencionado antes, pero se los recuerdo. En mi caso, para este video lo que yo quería era explorar todo lo que pudiera el material. Obviamente tratando de que quedara bien, pero cuando te das esa posibilidad, cuando abres tu mente a que
te salga diferente a cómo está en tu cabeza y simplemente tratar de entender qué estás haciendo sirve como un muy buen estudio y eso te va a ayudar a tener un mejor progreso en los siguientes dibujos. Que en mi opinión sí se vio bastante la mejoría, al menos en el tiempo que estaba tardando yo. Reduje el tiempo en terminar los dibujos y el acabado, a pesar de que era diferente en todos, a mí se me hacía ya mucho más fácil entre un dibujo y otro. Pero bueno, no quedé 100% convencida con los cuadritos que hice, están un poco chuecos, pero decidí no enfrascarme en este resultado para poder continuar dibujando. Vean qué bonito se mezclaron los colores, se ve muy suave. Perdón si soy muy obvia, pero en cuanto salió el castillo vagabundo, pensamos todos automáticamente en Howl. Cada que vean que prendo una velita es de un olor diferente, por si tenían la duda. Omitan mi terrible pulso para grabar. Eso ya todos lo sabíamos. No sé si disfruten ver cuando estoy bocetando algo, pero lo omití porque no era el punto aquí. Me gustaría también que me digan si a ustedes les gusta ver cómo hago todo el proceso de dibujo o si disfrutan más cuando me paso directo a pintar. Aquí dibujé a este Howl enojado por su cabello naranja, pero al final lo borré y puse una mano. Aquí voy a tratar de usar colores un poco diferentes a los que acabamos de ver. En los otros dos dibujos usé la misma paleta. Vamos a comenzar con el Howl rubio. Al principio del video dije que no tenía ganas de dibujar rubios, pero siempre se puede hacer una excepción. Y además aquí notarán que estoy comenzando a pintar de una manera diferente. En los dibujos anteriores comencé con una capa del color que iba a usar de base de la piel. Y aquí comencé por las sombras, porque al transparentarse los marcadores es como... Bueno, no es como las acuarelas, pero me recuerda un poco a que si le pones un tono debajo vas a mezclarlo ligeramente. Y igual no me hagan caso, es la primera vez que pinto con esto, ya lo mencioné al inicio. Si me preguntan cuál fue mi proceso preferido, no podría elegir. Disfruté muchísimo ambos. Les recomendaría que intenten ambos y que hagan muchas pruebas, porque lo que descubrí es que mientras esté fresco el color, ustedes van a poder encimar marcadores y se va a ir difuminando, se va a ir mezclando. Si quieres poner algo que se vea como con un borde más duro, tendrías que esperar a que se seque y pasar a la siguiente capa. Si eso suena muy obvio, ignórenlo. Pero ya que estábamos hablando de practicar, también les quería contar que yo tengo varios sketchbook. No voy a mentir, en el sketchbook tour que hice, obviamente mostré un sketchbook en el que me concentré en que todo lo que hubiera ahí me gustara. Al final eso fue imposible, pero si por lo general lograban ver buenos resultados o cosas muy detalladas, era porque esa era la intención, tener un sketchbook bonito. Eso motiva mucho. Pero yo también tengo aparte otras libretas que están muy feas, están llenas de garabatos, tienen cosas también muy bonitas. Y ese es el encanto de esos sketchbooks. Nada más les digo esto para que no se confundan y que si quieren un sketchbook lleno de cosas bonitas todo el tiempo, lo separen de uno que usen realmente para practicar y aprender y hacer garabatos, porque es muy importante tener uno de esos. Volviendo un poquito al video, les recomiendo que si van a rellenar cosas muy grandes, no separen tanto el marcador de la hojita para que no queden las rayitas. Tampoco les recomiendo que dejen una capa de un color nada más, pero habrá ocasiones, tal vez porque quieran dejar esa parte más clarita que las demás, pero es solo un consejo. Un descansito antes de continuar con el último dibujo. Así es como me he visto normalmente cuando estoy en mi casa, porque trabajo ahí. Pero a veces también salgo. Y no sé por qué, pero me gustan mucho las cosas que tienen que ver con diseño de interiores. No hay razón para decir esto, solo es lo que grabé un día que salí. Ok, ya para el último dibujo. Para mí es muy cómodo dejar el boceto ya preparado. Es muy satisfactorio llegar y simplemente pintar, porque no sé qué opinen ustedes, pero creo que hacer el boceto es de lo más difícil que tiene el dibujo. Te toma mucho tiempo, hay muchas cosas que corregir, empezar algo desde cero, no sé, es complicado. Pero también elegir colores lo es. A mí me cuesta trabajo, creo que tengo que estudiar un poco más de teoría del color. Pero creo que los artistas tenemos un lado muy intuitivo a veces, que no digo que esté bien quedarnos con esa intuición, si debemos estudiar. Pero creo que con el tiempo uno va agilizando el ojo y la mente para buscar las mejores opciones. Y pues así llega ese momento en el que ya no te cuesta tanto trabajo.
Que, insisto, esto debe ser ya cuando sepas bien de lo que se trata, cuando ya hayas estudiado. Si al principio nos pasa, se siente increíble, pero no hay que quedarnos conformes con nada nunca. Siempre hay algo nuevo que aprender. Aquí no sé por qué algo dentro de mí dijo que el azul se vería bien como tono para su cabello, para no salirme tanto de la paleta que ya estaba usando. Y al final me terminé arrepintiendo y le puse un color gris encima. Pero hasta el momento donde lo ven ustedes, creo que fue una buena elección. Me gusta mucho cómo se ve, solo que ya después de varias horas, cuando lo volví a ver, se me hacía muy azul. No sé, les quería decir eso. Vean cómo cambié ya con los tonos grises que les digo. Tuve que darle varias capas. Me imagino que habrá una mejor manera de pintar este cabello, pero por el momento estoy satisfecha con este resultado. Ponerle brillito a los ojos es de mis partes favoritas en el dibujo y también es de los últimos pasos. La mano ya no la terminé porque me frustré un poco de que no sabía qué hacerle. La avancé lo más que pude, no lo grabé y actualmente se ve igual que como están viendo en el video. Tal vez algún día la termine, tal vez no, pero de eso se trata, de perderle el miedo e intentar cosas que a lo mejor te sacan de esa zona de confort. Y ahora sí, eso fue todo. Les agradezco mucho por ver este video y nos vemos pronto. Adiós.